Está con nosotros el abogado José Moreno. El abogado José Moreno tiene el caso judicial del excongresista Ciro Ramírez, quien se encuentra preso en estos momentos por el caso de las marionetas. Abogado, muy buenos días. ¿En qué va el caso del doctor Ciro Ramírez? Porque eso no se ha vuelto a tocar. Este caso ya está para decisión judicial por parte de la Corte, ya se presentaron los alegatos. Lo que se hizo en semanas anteriores, hasta hace poco, se terminó el juicio oral. Y en ese juicio oral se debatieron y se practicaron las pruebas, los testimonios de diferentes personas, entre ellos los testigos de cargo que tiene la Fiscalía y que sirvió también para la Corte, la Sala de Instrucción, adelantar el escrito de acusación. ¿Qué se pudo evidenciar? En ese escrito que les pasé, hay una determinación específica en el minuto, en las horas, en el día, de cómo los testigos de cargos fueron cambiando sus versiones de manera trascendental frente a varios aspectos. Aspectos como si al principio decían que Ciro Ramírez había asistido a varias reuniones, ya después en la práctica de pruebas se determinó que solamente había ido a una y que no había ido a más. ¿Por qué pasó eso? Luego de una impugnación de credibilidad. ¿Esto qué es? Que cuando se hizo las preguntas de dígame qué fecha fue después del 13 de octubre, a qué otra fecha asistió el senador Ciro Ramírez, la persona empezó, no, eso fue posterior, eso fue en tipo octubre, noviembre. Pero cuando empezaron a decirle, oiga, es que, y eso fue, ¿y en dónde fue? No, en el DPS. Cuando empezaron a decirle, es que no hay ningún solo registro de entrada del señor Ciro Ramírez al DPS, estas personas se timbraron y empiezan a cambiar la versión y dicen, no, yo ya no me acuerdo cuándo me reuní con usted, tuvo que haber sido en Bogotá. Porque además le preguntan, ¿dónde fue? En Pereira, en Antioquia, en Bogotá, no. Tuvo que haber sido en Bogotá. Y después, listo. Y dígame cuándo, si esa reunión fue personalmente o fue virtualmente. No, personalmente. Y después se le pregunta, ¿qué día personalmente? No, ya no recuerdo. Y después le hacen una importante, es, oiga, yo personalmente de tal fecha a tal fecha, yo no estuve en la ciudad de Bogotá, sino después cambia la versión y dice, no, ya no fue personalmente, no fue presencialmente, sino fue mediante llamada, fue mediante WhatsApp. Pero entonces cambió la versión de que habían existido reuniones personales con Ciro Ramírez para coordinar todo este supuesto interés indebido en la celebración del convenio, y después ya dijo que fue llamadas. Y para vaya sorpresa, como pasa en todos los testigos mentirosos, sale diciendo ya, no, es que yo borraba las conversaciones. Y el senador Ciro entregó todas las conversaciones que se tenían con ellos, y no tenía ninguna conversación, cada reflejo a lo que ellos mencionan, ni no tenían registro tampoco de ninguna llamada. Entonces, por eso se les va cayendo la dirección. Ahora, ese frente a un hecho importante de las reuniones que sirvieron para supuestamente direccionar el convenio 670. En otro punto, se menciona a mi cliente, a la señora Catherine Rivera, como si hubiera realizado las actividades de lobby. ¿Qué es un lobby? Un lobby es una persona que tiene la capacidad de la persona de gestionar contratos, de modificar, de avanzar, de sacar contratos. Y para hacer ese lobby, pues uno tiene que asistir a las reuniones. En consecuencia, al principio decían que era ella la que modificaba, agendaba las citas, pero ya después en la Corte y en la Fiscalía sostuvieron eso, ya después en la Corte dicen, y por eso es que la Corte al principio en la sala de instrucción comete ese hierro de ponerle a mi cliente como si fuera un lobista, cuando entonces llega a la declaración del testimonio y dicen, no, es que Catherine Rivera nunca entraba a las reuniones. Entonces, ¿cómo hace el lobby si uno no entra a las reuniones? ¿Cómo participo y cómo soy coautor a un delito si no tengo conocimiento de lo que habla mi jefe allá en la reunión? ¿Cómo participo si lo único que yo puedo hacer es agendar las reuniones como cualquier secretaria? Entonces, eso quiere decir que la persona que siempre agenda las reuniones y asigna las reuniones
determinada, de X o Y persona, ¿también sería coautora? No, porque hay algún concepto fundamental en el derecho de la coautoría, que es el codominio funcional del hecho. Que yo pueda, participar de las decisiones trascendentales y que pueda impedirlo. Es decir, si el catering no hubiera agendado esas reuniones, hubiera podido otro de los funcionarios, que si ella se hubiera enfermado en esa fecha, otro de los funcionarios estuvieran agendando las reuniones con el senador. Pero entonces, no puede decirse que ella gestionó algo cuando nunca entraba a las reuniones y cuando ellos mismos dicen, los testigos de cargo, tanto Pablo Herrera como Alejandro Noreña, dicen que ella no participó en las reuniones. Pero además, eso es frente a el segundo elemento del interés y la posibilidad de gestionar esos convenios, pero además llega otro elemento que es el de el dinero. Ellos dicen que eso se gestionó porque al principio sostenían que ellos sabían que se le habían dado 1.000 millones de pesos al senador Ciro Ramírez. Pero como ya esa declaración llega a una instancia como la Corte y se evidenció que no existe ninguna conversación donde ellos se les había ofrecido dinero, donde ellos no le habían dado dinero a Ciro porque no tienen cómo demostrarlo, ya cambia su versión y dicen, y el magistrado ahí le hace, aquí ni siquiera le fue la defensa ni Ciro Ramírez, sino el magistrado. Es decir, le preguntó claramente, ¿a usted le ofreció, en las reuniones que usted tuvo con Ciro Ramírez, usted le ofreció dinero o se habló un tema económico o Ciro le pidió dinero? Y el señor, reculando en lo que había dicho anteriormente, dijo, no. Entonces, ¿usted sabe si a él le dieron 1.000 millones de pesos? No, a mí me dijeron. Pero entonces ya no dice que 1.000 millones, sino dice 200 millones. Y dice, pero eso me lo ofrecieron a mí, pero no a Ciro. Entonces ahí empieza a destruirse toda esa decisión anterior del caso, no solamente de la Corte, sino también de la Fiscalía, que estas audiencias fueron públicas, de la Fiscalía, porque la Fiscalía sostiene en el escrito de acusación de catering, sostiene que se le había ofrecido 1.000 millones de pesos a Ciro Ramírez, o él había pedido a Ciro 1.000 millones, y acá lo que muestra que no se lo ofrecieron ni él pidió, sino que se lo ofrecieron pues al contratista, o sea, se lo ofrecieron a los testigos de Carlos, pero Ciro no tenía conocimiento de eso, ni mi cliente tenía conocimiento de eso. Entonces, ahí empieza a caerse esta circunstancia. Ahora, otro hecho muy relevante, y es que estos testigos de cargos estuvieron interceptados 2 años, y en ninguna de esas llamadas nunca mencionaron el nombre de Ciro Ramírez, nunca mencionaron a Catherine Rivera y ni siquiera no hicieron énfasis en que esta adjudicación de este convenio era producto de ellos. Y si ellos decían, en unas declaraciones dicen que eso fue mediante llamada, que fue mediante script, mediante WhatsApp, pero no hay WhatsApp, no hay llamadas. Entonces, lo que hay es una inexistencia de prueba frente a los dichos, y es el dicho de una persona contra la otra y lo que vemos es que una persona que está mintiendo y que está cambiando en diferentes oportunidades de versiones. Entonces, todos estos funcionarios que interrogó la Corte eran de funcionarios de Proyecta. El contratista dijeron que no conocían a Catherine. Los contratistas dijeron que no conocían a Ciro Ramírez porque dijeron, no, es que este convenio se definió para direccionar a los contratistas. Y si los contratistas no conocían a Catherine, no conocían a Ciro, ¿cómo iban a direccionar? ¿Cómo se direccionaron? Ahora, acá hay otro hecho también importante, y es que estas personas, el director, el gerente general del proyecto Quindío, había dicho en una época, ellos dicen que este convenio se gestionó por Ciro Ramírez. Pero si esto solamente fueron a una reunión, Ciro solamente fue una reunión que fue el 13 de octubre, no fue a ninguna otra reunión. Si Catherine no entraba a las reuniones, y además entonces, ¿con qué facilidad gestionaron? Y además de eso, anterior a esto, se les cae la información porque ellos le habían dicho que el proyecto, me sacaron esto a medios y dijeron, y en su página web dijeron, oiga, el proyecto 670 lo gestionó el gobernador de Quindío.
Y en ningún momento mencionaron a Ciro Ramírez, en ningún momento mencionaron a Catherine Rivera. Entonces, ahora, ¿por qué intentan achacárselo? Ahora, aquí hay algo muy extraño, muy extraño, y es que el abogado de estos testigos de cargos es el mismo abogado que tiene en la gobernación y que tiene unos contratos altísimos. Es decir, ¿será que la gobernación le está pagando el abogado a estos testigos de cargos para que no sean vinculados, para que no sean vinculados al proceso? Pero, eso es lo grave. Pero eso es lo grave. Discúlpeme, entonces, doctor Moreno. O sea, ¿qué pruebas tiene usted para asegurar eso que acaba de decir? ¿Qué pruebas hay? Yo te voy a compartir en donde el mismo Proyecta publicó esa noticia en los medios de comunicación y en su misma página, donde afirmaban que esa gestión del convenio 670 que se firmó entre Proyecta Quindío y el DPS era producto de la gestión del gobernador. Ese es el primero. El segundo, te voy a mostrar el listado de contratos que ha tenido los abogados de esta persona con la gobernación, y para que tú puedas averiguar y hacer la relación de todos estos contratos. Pero doctor Moreno, entonces eso lo que usted me está diciendo es que la gobernación está pagando vía contratos a testigos falsos. Lo que está haciendo la gobernación, lo que hizo la gobernación es que es muy raro que una persona que tenga un problema jurídico con la gobernación, pues tenga al mismo abogado que tenga la gobernación. O sea, y es el abogado del actual gobernador, del actual exgobernador. O sea, eso es lo raro. Y más cuando es el mismo abogado que entonces representa al abogado que también podría estar implicado en los hechos y también es el abogado de los testigos de cargos. Ahí hay algo muy preocupante. Porque por ética profesional, pues si yo represento a estos testigos de cargos y a este testigo de cargos hace relación también a la gobernación, pues yo no debería asumir ningún contrato por parte de la gobernación en cuando él era gobernador, porque ya el gobernador ahorita lo cambiaron, pero él sí tuvo contratos con la anterior gobernación. Bueno, doctor Jorge, pues es decir, si esto está hecho con base en testigos falsos, ¿cómo es que entonces la Corte Suprema dicta orden de captura contra Ciro Ramírez? Porque es que una orden de captura no se puede emitir si no hay las pruebas suficientes. ¿Qué pasa? Y esa es la trascendencia de estos testigos falsos. Cuando ellos en un inicio empiezan a declarar, ellos declaran no solamente en la Corte, sino en la Fiscalía y dicen que Ciro Ramírez se reunió en diferentes oportunidades con estas personas para direccionar los contratos del convenio 670 para favorecer a contratistas y para beneficiarse por 1.000 millones de pesos. Esa es la estructuración. Y dice que Catherine Rivera era la persona que había gestionado los contratos y había hecho el trámite de lobista. Pero después, ya ahorita la semana pasada, cuando empiezan a interrogarle y empieza a dejarle en evidencia, empiezan a decir, no, yo no solamente me reuní con Ciro una vez, no, Catherine Rivera nunca entró, no, a mí nunca Ciro me ofreció plata, no, la plata me la ofrecieron a mí, 200 millones, pero otras personas, y cuando empiezan a decir a los contratistas, usted se reunió con Ciro, conoce a Ciro, no, yo no conozco a Ciro, entonces ahí empieza a desvirtuarse, y además, acá la medida de aseguramiento no se pone porque existió una responsabilidad. La medida de aseguramiento que se impone es porque existía un riesgo de posible riesgo de obstrucción a la justicia, porque allá el señor Pablo Herrera, como por una visita que hizo el señor Ciro, dijo que esta persona la había intimidado, lo cual no es cierto. O sea, usted ve en esa declaración y Ciro Ramírez ese día no le fue a la cárcel solamente por razones humanitarias, pero no fue por razones de que intentaba manipularlo. Por eso es que a mi prohijada, a Catherine Rivera, no le impone medida de aseguramiento. Por el contrario, la juez en esa audiencia en donde se demostró que la Fiscalía no tenía inferencia razonable, que no existía un GDO, y le hemos tumbado incluso
la misma representación de lo que hoy se intentó consolidar como Proyecto Quindío como representante de víctimas. La Corte dijo, no, es que ustedes no son víctimas. Lo que pasó en la Corte, que fue algo insólito, que la misma empresa que sirvió para robarse la plata de estos convenios con otras personas vengan a decir que son víctimas. Ahora, la gerente actual de Proyecto Quindío tiene sus intereses. ¿Por qué? Porque era la asesora jurídica cuando estaba todo este entramado de este presunto de corrupción. Entonces, obviamente, ellos quieren ser víctimas para decir, nosotros no tenemos responsabilidad, fueron Pablo Herrera y Alejandro Noreña. Pero en el proceso de nosotros, la juez ha sido clara en determinar, aquí no hay inferencia razonable, aquí no hay elementos que vinculen a Catherine Rivera, aquí no hay elementos de que Catherine Rivera vaya a obstruir la justicia, vaya a ser un peligro, ni mucho menos vaya a no comparecer. Doctor Moreno, doctor, digamos, ¿qué intereses podría haber por parte de la gobernación para querer encarcelar al doctor Ciro Ramírez? Porque si usted me habla de que se pudieron, hablando de la presunción, se pudieron haber firmado contratos para supuestamente, falsamente declarar en contra del doctor Ciro Ramírez y la doctora Catherine. Entonces, ¿qué intereses podría tener la gobernación de ese momento para querer atentar contra el buen nombre de Ciro Ramírez? Oiga, si yo tengo una persona, el gerente de Proyecto Quindío, que dice que ese convenio del 670 era producto de la gestión por parte del gobernador, pues ¿a quién deberían estar investigando? ¿Al gobernador? ¿Al exgobernador? Pues no debería. Y si no mencionaron a Ciro Ramírez, ¿por qué entonces están investigando a Ciro? ¿Y por qué no investigan al gobernador? Pues no investigan al gobernador porque este señor cambió su versión y dijo, ya no es el gobernador como lo había manifestado el que había gestionado el contrato, sino era Ciro Ramírez. Porque si hubiera sido el gobernador, entonces tendrían que estar investigando al gobernador por interés. Y por ahí nace la razón la intención de por qué pagarle los abogados al testigo, o de por qué darle unos contratos altos en la gobernación, en la anterior gobernación, por parte del gobernador, al abogado de los testigos de cargos. ¿O cuál sería el interés de que este señor tuviera el mismo abogado? Doctor. ¿O es que no parece extraño que el gerente de Proyecto Quindío, Pablo Herrera, diga que la gestión del convenio 70, que es el convenio que están investigando, fue gestionado por el gobernador, y ahora ya no diga que ya no fue gestionado por el gobernador? ¿Quién era realmente el que gestionó ese contrato 670? ¿Y cuáles eran las intenciones de la persona que gestionó el contrato 670? En las conversaciones que aportaron de Alejandro Noreña, los chats de Alejandro Noreña, lo que vemos es que este señor tenía conversaciones con el hijo del gobernador y hacían negocios con contratistas y el jurídico de la época, de la gobernación. Entonces, acá lo que están diciendo es, yo me lavo las manos y decimos que era el senador, decimos que era otra persona, pero los realmente responsables son ellos, de los que estaban direccionando, los que querían direccionar la contratación, los que querían que ese convenio 670 saliera y direccionar los contratos, porque además el convenio era parte para proyectos y contratos de la gobernación de Quindío. Y Ciro Ramírez en última, es más, ya está establecido que no se evidenció ningún interés en la votación. Uh-huh. Bueno, doctor, dice usted que esas supuestas reuniones que se hicieron en el DPS, a las que supuestamente asistió Ciro Ramírez y que asistió también la doctora Catherine, pues han sido desvirtuadas y que ha quedado eso evidenciado en las contradicciones de los testigos. Pero ¿no será que esas reuniones se dieron en otro momento y no quedó ninguna evidencia? ¿La qué? Esas reuniones de las que supuestamente participó el doctor Ciro Ramírez y la doctora Catherine. Dice usted dice usted que esas reuniones ya quedaron desvirtuadas.
¿sí? Y se han ido desvirtuando en la medida en que ha habido contradicciones de los mismos testigos. Aquí la pregunta que yo me hago es, ¿no será que esas reuniones se dieron en otro momento y no quedó ninguna evidencia? Excelente pregunta que me haces, porque eso me permite aclarar lo siguiente. Mira, los testigos dijeron que se habían dado 5 reuniones, por ejemplo, 5 reuniones presenciales con el señor Ciro Ramírez y ellos, al principio, y con fundamento en eso se hizo el escrito de acusación. Pero después la semana pasada dijeron, es que ya no fueron 5 reuniones, no, solamente me reuní una vez con él. Y las demás, las otras 4, ¿dónde están? No, yo ya cuando empezaron a interrogarle y decirle, no, es que yo no, fue en el DPS, pero le mostraron a demostrar que no estaba, ahí empezó a decir, no, yo no me acuerdo. No, entonces yo no me reuní con usted personalmente. Entonces seguramente fue llamada. Pero usted tiene llamada, no tengo llamadas. Pero usted tiene chat, no tengo chat porque lo borré. Entonces, es que las reuniones ya dejaron de ser, de que se habían dado a ser inexistentes. Entonces, esa es la gran diferencia, y no es que hayan entrado en contradicciones leves, sino es que ya empezaron ellos mismos a decir, no, entonces ya no me reuní, no, en esa fecha no nos reunimos, solamente fue una. Eso es lo grave. Uh-huh. Pues bueno, doctor José Moreno, muchísimas gracias por estar aquí dándonos esta entrevista para Confidencial Noticias, que procederemos, por ejemplo, y miren, a publicar. Ahora que me acuerdo, hay otra reunión, estimado, que es, ellos dijeron, en algunas declaraciones dijeron, es que ellos habían reunido con Ciro el 5 de noviembre, habían sido el 5 de noviembre, y ese Ciro, cuando Ciro empieza a decir, no, Cartagena, ahí cambia, entonces dice, no, perdón, no era el 5, entonces no recuerdo cuándo fue, seguramente nos reunimos, pero entonces no sé si presencialmente, o si fue por llamada. Entonces, ahí, esas son las cosas que empiezan a decir, estas personas están mintiendo, le mintieron al anterior y cambiaron su versión con algún interés. Entonces, por ejemplo, ellos dijeron, no, se reunieron con Catherine Rivera tal día. Ese día Catherine Rivera, que eso es una prueba que nosotros le vamos a aportar al juez en nuestro proceso, Catherine estaba ese día incapacitada porque estaba operada, estaba anestesiada, tuvo una operación desde muy temprano. Entonces, ¿cómo? Y estuvo todo el día en operación. Entonces, ¿cómo ellos dijeron que se reunieron ese día con Catherine? Y eso no son hechos, y con fundamento en eso es que sustentan la acusación, sustentan la medida de aseguramiento, sustentan todo el proceso, y dijeron, no, es que tal y tal el día se reunieron. Pero cuando empezamos a decir, no, es que yo no estaba, ¿con quién se reunió? Aquí lo que demuestra es, están mintiendo y están adecuando unos hechos que no son ciertos. Entonces, pues bueno, ese día casi Catherine Rivera casi se muere. Bueno, doctor, ¿cómo iba a contestar? Bueno, doctor Moreno, muchísimas gracias por estar aquí en Confidencial Noticias, pues dándonos estos, estas consideraciones del caso judicial del doctor Ciro Ramírez y de la doctora Catherine Rivera. Esta entrevista entonces pues quedará en nuestro portal Confidencial Noticias en las próximas horas. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor Moreno. Listo, muchísimas gracias a ti por el espacio y a mi querido Yebrail.